¿Qué tal, compañeros? Espero que estén bien. Les voy a compartir este pequeño video eh, para poder realizar nuestras tablas de frecuencias y los gráficos en el programa que les dije que les iba a compartir. Entonces, el programa es gratuito, no pesa mucho, lo pueden descargar en la web. El nombre del programa es Jamovi. Aquí está. Sería este. Esta es la aplicación Jamovi en su versión 2.3. O sea, hay otras versiones, pues no hay ningún problema. No varían mucho las aplicaciones con respecto a una de la otra. Esta es la interfaz. Aquí podemos tener una variedad de opciones estadísticas para poder analizar datos. Entonces, cada columna que ustedes ven acá, aquí la columna A, esta es una pregunta, o sea, es una columna para poder ejecutar los datos de una pregunta concreta. La B, la columna B, la C y así sucesivamente. Y así para cada una de las columnas. Dependiendo cuántas preguntas tengamos, pues aquí lo podemos analizar en cada una de nuestras columnas que tenemos aquí. ¿Cómo se hace este proceso? Muy fácil. Podemos tener los datos directamente acá. Por ejemplo, si ustedes ya lo tienen vaciado en una hoja de Excel, pues también es válido. Por ejemplo, si ustedes tienen las preguntas vaciadas en Excel, por ejemplo, veamos acá ahorita, vamos a abrir un documento. Que se dan cuenta, es lo mismo. Aquí, cada una de las columnas son las mismas que representa aquí el archivo, nuestro programa. Em, Podemos copiarlo directamente, se puede importar. Pero para que a ustedes no les cueste, les voy a dejar acá el dato o la forma de cómo pasarlo de aquí de Excel al programa. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta. Lo voy a poner aquí primera pregunta porque realmente no sé qué preguntas tienen todos en la investigación que están haciendo. Entonces, le vamos a poner primera pregunta o pregunta número uno, como ustedes gusten. Muy bien, ahí está. Por ejemplo, si aquí en la primera pregunta, ustedes solamente tienen datos como, por ejemplo, sí, no, o bueno, malo, irregular, podemos trabajar directamente con ese tipo de dato. Como se dan cuenta, esos son datos cualitativos, bueno, malo, irregular, expresan una cualidad, nunca expresan un valor numérico. No podemos determinar algunos valores como, por ejemplo, la media aritmética, la moda, la mediana, estas medidas de tendencia central, que esas medidas nos expresan solamente algún valor numérico. Y si no tuviéramos esta opción, pues no vamos a poder determinarla, pero igual podemos hacer las gráficas y podemos hacer nuestra tabla de frecuencia para unos datos de este tipo. Por ejemplo, ustedes les decían, por ejemplo, tenemos las respuestas dentro de bueno. Es decir, que aquí en su encuesta, pues ustedes entrevistaron, digamos, a 50, 20 personas o X personas. Y en la primera pregunta, pues la primera persona que respondió bueno, ¿verdad? La siguiente también, por ejemplo. La siguiente es malo y la siguiente regular. Y así sucesivamente para cada una de las. Lo voy a poner de esta forma. Digamos que en esta forma respondieron, ¿verdad? Las personas que estuvieron respondiendo a las encuestas, pues en este orden, si gustan ustedes, lo podemos poner así que en esta secuencia respondieron bueno, malo y regular.
Muy bien. Ahí tengo 20. Vamos a poner 21. 20. Ahí está, 20. 20 respuestas diferentes. Sí, de la pregunta número uno. En la pregunta número 2, por ejemplo, entonces aquí, por ejemplo, sí hubieron datos numéricos, por ejemplo, como eh, pregunta número 2. Vamos a determinar que en la pregunta número 2 fueron, por ejemplo, les preguntaron cuál era la edad de la persona, ¿sí? Supongamos que ustedes evaluaron personas de 20 a 25 años, por ejemplo. Entonces van a tener un rango de edades dentro de 25, de 20 a 25 años o de 20 a 30, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la primera persona dijo que tenía 20, la siguiente 21. Como ahí ya son datos numéricos, aquí sí ya podemos determinar más valores, ¿verdad? De las medidas de tendencia central, que también posteriormente, a mañana más tarde, les voy a hacer un otro video donde vamos a ver qué es la media, la mediana y la moda en medidas de tendencia central y para qué nos sirven y cómo las podemos obtener de un conjunto de datos para que ustedes tengan la idea de qué es y cómo poder evaluar estos datos dentro del conjunto de sus valores que ustedes ya obtuvieron en las encuestas. Siguiente persona dijo que también tenía 21, la siguiente 22, 22. Aquí dijo que tenía 25, 30, 29, 28, 25 nuevamente, 24, 23, 23, 22, 20 nuevamente, 28, 30, 30, 25, 22 nuevamente. Y ahí cumplimos con los 20 datos. Muy bien, veamos la pregunta número uno. Por ejemplo, aquí tiene la pregunta número uno. Lo que vamos a hacer es, podemos hacer esto, venir acá, copiar toda la columna de los datos, nos pasamos al programa. Esto si ya lo tuvieran ustedes dentro de un Excel. Ahora si no, lo pueden hacer directamente aquí, no hay ningún problema. Aquí pueden ustedes escribir cualquier, los datos que ya encontraron, ¿verdad? Pero si ya los tienen ustedes vaciados en un Excel, por ejemplo, lo más recomendado es vaciarlo así de esta forma, que cada una de las preguntas tengamos su respuesta en esta forma. No importa si ya están ordenados o no, pero que ya estén por lo menos de esta forma para que sea más fácil pasarlo al programa. Por ejemplo, aquí lo voy a pasar acá directamente. Son 20 respuestas, se dan cuenta que tengo las 20. Para el inciso B, vengo igual, son edades. Vengo acá y le copio acá también. Y ya están aquí. Ahora, si ustedes lo que necesitan es poner la pregunta directamente acá, le damos doble clic aquí, donde dice A, donde dice B, donde dice C, le damos doble clic y nos aparece esta opción. Esta opción lo que hace es que podemos editar el campo de aquí, en la columna, el campo de nuestra columna. Por ejemplo, acá le vamos a poner que es la pregunta número uno, no sé, ¿verdad? Em, Vamos a poner acá que esta sea la pregunta número uno. No se me ocurre algún dato ahorita. Por ejemplo, la pregunta número uno por ejemplo, ¿qué opina de la educación en Guatemala, por ejemplo? O en el departamento X. El departamento X ya puede ser el departamento San Marcos o cualquier otro departamento o municipio, lo que ustedes quieran o lo que ustedes colocaron. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinan de la educación? Entonces, sería la pregunta A, dentro de bueno, malo y regular, ¿verdad? Y ahí aquí está. Son los tres valores que encontró, bueno, malo y regular. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes gustan, así en este orden lo va a tirar, ¿verdad? Si no, ustedes lo pueden ordenar aquí. Pero aquí lo dejamos tal y como está. Y ya con esto ya tenemos eso. Y se dan cuenta acá,
Ya cambió aquí este tipo de, la columna en el nombre, ya lo cambio. Ustedes aquí pueden hacer un poco más grande la columna si quieren ver todo la pregunta que tiene o no. Pero ya está ahí. Y en el inciso B, hayamos dicho que esta lo vamos a ver para dar le vamos a poner cuál es su edad. Por ejemplo, la pregunta de esta forma. ¿Sí? Y se dan cuenta aquí también ya automáticamente lo ordena. ¿Sí? No sé si se dan, miren. Encontré un dato 38. Se recuerdan que dato 38 no teníamos, porque solo habíamos dicho que era de la 21 a la 30, entonces aquí me comió como que un dato. Aquí está, 38, dejémosle en 28. Entonces ahí el programa le va ayudando. Vamos, regresamos, se dan cuenta acá, y el programa mismo ordena, hace su orden, y aquí lo ordena siempre de menor a mayor, estadísticamente, ¿verdad? Y ahí estamos. Ya con eso ya podemos sacar las tablas de frecuencia y lo que es eh, nuestra gráfica. Pues es simple, bien simple. Venimos aquí donde dice exploración, exploración, acá, vean. Tenemos aquí los formatos, aquí miren, nos dan las variables, nos dan las dos preguntas que tenemos. Nos dice qué datos vamos a colocar ahí en nuestra salida de datos. Aquí los datos, aquí análisis, ¿sí? Aquí tenemos todos los datos, una sección para datos y nosotros nos interesa que nos que analice todos estos datos. Entonces, el que nosotros necesitamos está aquí en exploración y se llama descriptiva, o sea, es lo que lo que nos interesa es que nos haga toda la estadística descriptiva, que es el curso, ¿verdad? Como tal. Le damos acá, se dan cuenta, nos habilita esto y nos pone aquí, se dan cuenta, también nos pone aquí, los resultados van a salir de este lado. ¿Qué resultado? De las preguntas o de las variables o de las columnas que nosotros tenemos aquí en cada pregunta. Entonces, por ejemplo, vengo a esta, la primera pregunta lo selecciono y lo coloco de este lado donde dice variable con la flecha y lo jalo acá. Y aquí ya me tiró la primera tabla, ¿sí? Se dan cuenta, dice total de datos, que es n, son 20. 20 datos encontró, o sea, 20 respuestas. Datos perdidos, no hay ni uno. Entonces aquí nos va a generar la media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el valor máximo. Esto lo va a determinar cuando hayan datos numéricos. Aquí no puede tener un dato numérico, no puede tener un mínimo, un dato cuantitativo. Se recuerdan que esta pregunta, la primera es cuantitativa, entonces no nos va a generar este tipo de reporte. Solo para los datos cuantitativos, ¿sí? Porque hay dos tipos de datos, se recuerdan, los cualitativos y los cuantitativos. Entonces, teniendo esto, le doy aquí en tabla de frecuencia. Y si se dan cuenta, aquí ya me tiro la tabla de frecuencia, miren. Ya me da la pregunta. ¿Frecuencia de qué? De la pregunta tal y tal y tal. ¿Qué opina de la educación en el departamento X que habíamos dicho? Bueno, nos dice que hay 8 respuestas, ¿sí? O sea, tiene una frecuencia de 8 veces. Malo, 4 y regular, 8, ¿sí? Y aquí le da el porcentaje de cada una de las respuestas. Esta representa el 40% del 100% de datos. Esta última también el 40%. Nos haría 80%. Y esta que nos representa el 20%, el 100% de los datos. ¿Qué más podemos ver acá? Aquí ya tenemos esto. En estadísticas, se dan cuenta acá, nos da la media, la mediana, la moda. Pero como estos no aparecen porque son datos cualitativos, ya en los datos cuantitativos iba a aparecer. Ahorita lo vamos a hacer con la otra pregunta. ¿Y qué otro? Una gráfica. Podemos hacer una gráfica. Aquí estamos en los datos estadísticos. Se dan cuenta que también nos da un error muestral. De igual manera, no lo podemos determinar con datos cualitativos, perdón.
Y nos da para un nivel de confianza del 95%. Se dan cuenta aquí, este ya nos dio nos da todos los resultados. Entonces, si el 95% es el error de confianza, el 5% es el error muestral, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces aquí tenemos todo lo que es estadística. Ahora, ¿qué otro? Las gráficas. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencia, venimos aquí en gráfico, aquí desplegamos. Y aquí solo nos da dos tipos de gráficas, o tres creo. Nos da un histograma que ya vimos cómo se realiza y para qué nos sirve. Y nos da un diagrama de barras. Un momento. Aquí nos está creando el diagrama de barras y aquí está, miren. Y aquí nos pone la pregunta, nos pone el conteo y nos dice que, bueno, nos tira un conteo, una frecuencia de 8 malo un conteo frecuencia de 4 y irregular, una frecuencia de 8 también. Aquí ya nos da la gráfica. A base de esta gráfica, ustedes ya pueden sacar su análisis. También les voy a compartir un documento ahí donde cómo se debe de colocar la tabla de frecuencias y la gráfica. Y eso sería. Con esos dos datos ya es más que suficiente para poder presentar, para que ustedes puedan presentar cada una de las preguntas de esta forma. Entonces, cada pregunta va a tener que llevar esta tabla de frecuencias que describe cómo se comportaron los datos y una gráfica. Si ustedes gustan, pueden usar esta gráfica o pueden usar alguna gráfica de pastel u otra forma. Para ello, este programa no tiene el de pastel, pero hay muchas otras aplicaciones que lo pueden hacer. Si ustedes gustan, ahora sí no pueden utilizar este tipo de gráfica. A ver si me tira algún otro. Aquí densidad. Entonces, el único diagrama que nos genera aquí por ser datos cualitativos es el de barras, que sería este. Y con eso estamos. Ahora para la otra pregunta, veamos la otra pregunta. Regresemos a esta. Aquí pueden ustedes tener varias preguntas y va a generar su propia tabla para cada pregunta y su gráfica para cada pregunta. Pero ahora, se dan cuenta que ya apareció. Aquí ya me apareció, miren, la otra pregunta, lo que es la pregunta número 2, ¿cuál es su edad? Aquí sí ya nos tira, miren, nos tienen los datos perdidos, no hubo. Ahora sí ya nos tira la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, quién es el dato mínimo y quién es el dato máximo. Voy a regresar este para que solo me quede este, que es la que me interesa. Muy bien. Hay dos formas de que me dé la descripción de esta pregunta. Aquí está, en fila o en columnas. En columnas de esta forma. ¿Se dan cuenta aquí? Es de esta forma, dos columnas. Ahora, si lo quiero en una fila, sería de esta forma, ¿no? ¿Cuál es su edad? Total de datos n, perdió cero, la media es esta, el inferior es este, el superior, em, la mediana, la moda, el mínimo y el máximo. Y aquí está su tabla de frecuencia. Si dan cuenta aquí, tenemos la frecuencia, cuál es su edad, eh, la edad de 20, hubieron dos personas, en 21 2, en 22 4, 23 2, 24 1, 25 3 y así sucesivamente, ¿verdad?
¿Y cuál es el dato que más se repite? Es la moda, es este, 22. Y si vamos y buscamos aquí en la descriptiva, tenemos que buscar la moda. Y la moda es 22, ¿verdad? El dato que nos da aquí, que es el mismo dato que tiene más frecuencia. Pero también dependiendo del video que les voy a enviar, ustedes van a saber quién es la media, la mediana y la moda. Y aquí tenemos las diferentes gráficas, vean, que nos puede proporcionar y cómo se comportaron los datos, ¿sí? Qué tan dispersos estaban los datos de nuestras medidas de tendencia central. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero lo que más nos interesa es esto, estas tablas. Esta tabla está muy bien. Si ustedes lo quieren poner, está excelente. Y la tabla de frecuencias, que sería esta, ¿sí? Si no les aparece la tabla de frecuencia al inicio, pues basta con solamente marcar este chequecito que está aquí para que les dé la tabla de frecuencias. Y dependiendo aquí los gráficos, aquí tiene que hay varios gráficos, aquí sí les va a dar varios gráficos, ¿sí? Si se dan cuenta aquí. Este es un diagrama de caja, se le llama, pero eso lo utiliza más que todo la herramienta y sí es muy útil cuando sabemos interpretar este diagrama. Pero los diagramas comúnmente que nosotros tenemos es el histograma, que sería este de violín, lo vamos a quitar, que sería este que está aquí, el dato, el Q, ahí está. Bueno, que este lo podemos dejar. Cómo se comportan los datos, eso lo vamos a ver más adelante. Y este gráfico. Si no tienen, si no quieren el diagrama de barras, podemos utilizar un histograma que también ya vimos cómo se. Aquí vean, el histograma. Si recuerdan el histograma y el gráfico de barras es similar, solo que uno tiene espacio entre cada barra y el otro no. Entonces creo que se ve mejor el gráfico de barras. Ahí está. Y no hay necesidad que tengan ordenados los datos porque el programa, miren, ya lo hace. Ya el programa mismo ordenó los datos. Si se recuerdan, yo lo tengo todo desordenado en la pregunta, pero aquí el programa ya lo puede, ya lo tiene ordenado. ¿Cómo podemos pasar estos datos a un archivo? Pues hay varias formas, ¿verdad? Lo que podemos hacer, lo más conveniente, podría decir, es tomarle una captura a esto y pasarlo a un documento de Word. Dos, se pueden exportar estos datos. Podemos meter aquí todas las preguntas, por ejemplo. Meto aquí todas mis preguntas y me va a sacar acá eh, todos los valores de cada pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es su edad? Es esta pregunta, ¿verdad? Aquí está. Y hasta aquí termina. ¿Qué opina de la educación en el departamento X? Que sería la pregunta número 2. Aquí empieza, mira. ¿Sí? Aquí empieza. Y su tabla de frecuencia. Aquí mismo lo va dando. ¿Se dan cuenta? Aquí mismo va dando todo. Si tienen una tercera pregunta, aquí les va a salir sus datos perdidos, su media, su dato inferior y tal y tal. A ver su tabla de frecuencia. Aquí está. Entonces, cada uno lo hace por aparte. Esta parte descriptiva para todas las preguntas que tengamos. Las tablas de frecuencia de todas las preguntas que tengamos. Aquí está el de la primera pregunta, cuál es su edad. Y aquí la tabla de frecuencias para la siguiente pregunta. Si hubiese una tercera, aquí aparecerá, ¿verdad? Y los gráficos de igual manera. Les divide el gráfico de cuál es su edad. Y les divide el gráfico de qué opina de la educación en el departamento X. Bueno, malo, irregular. Si queremos tener eso en un documento, por ejemplo, en un documento PDF, aquí el programa tiene la opción. Le damos aquí en los tres puntos que tenemos aquí o las tres barras. Le damos en guardar como o exportar. Eh, lo mejor es darle en exportar. Aquí nos dice dónde lo queremos guardar. Lo vamos a decir que vamos a ir al escritorio. Aquí en el escritorio le ponemos un nombre, por ejemplo, datos estadísticos, por ejemplo. Datos estadísticos. ¿Qué tipo de archivos son los archivos que nos permite el programa? Un archivo PDF que es lo más común, una página web, una plantilla de Jamóvil para que lo podamos abrir en otro programa del mismo
de la misma categoría de YAML. CSV, un archivo CSV, paquetes, y aquí son varios tipos de archivos que nos genera el programa. Algunos pues necesitamos una aplicación que nos abra ese tipo de archivo. Por ejemplo, aquí en un zip, lo más común es un PDF, ¿verdad? Porque todos lo sabemos manejar. Le damos aquí en guardar y lo está exportando. Y aquí sí, la función de la impresora, aquí es porque no tengo una impresora, no hay ningún problema. Y aquí ya nos tiro guardado en datos estadísticos.pdf. Entonces me voy aquí al escritorio, busco la carpeta o el archivo que me generó, que está aquí, datos estadísticos PDF, abro el archivo y aquí está el archivo. Y esto ustedes ya lo pueden, por ejemplo, le pueden tomar una captura, un recorte a esto y pegarlo en su documento de Word. También les voy a adjuntar ahorita un documento donde ustedes puedan ver cómo va cada tabla y cómo va la gráfica después de su tabla y cómo poder dar una conclusión de cada pregunta y de cada conjunto de datos que ustedes recabaron dependiendo de su tabla de frecuencias y de cómo se comportó la gráfica, ¿verdad? Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Yo con gusto les voy a estar contestando para que podamos tener un buen trabajo y una buena investigación. Espero les haya servido y los veo posteriormente en clases.